Nunca necesitamos estar sensibles a esa voz en la noche, porque muchas veces, mientras duermes, el cielo está tratando de salvarte de una decisión equivocada. Quizás no sea un sueño dramático, tal vez sea un pensamiento insistente, una inquietud que no te deja en paz. Una frase que se repite mientras duermes, una escena que parece simple, pero guarda un mensaje del Espíritu. Jesús quiere que aprendas a discernir, a no menospreciar lo que ocurre en tu descanso, a no ignorar las señales, a ser como esa mujer anónima que, sin saberlo, recibió una de las advertencias más impactantes de toda la Escritura. Esa noche no la olvidó, y tú tampoco debes olvidar que, mientras duermes, Jesús te cuida, te guía, y si es necesario, te despierta. Por eso esta noche quiero que hagas una oración de sensibilidad espiritual y que la dejes escrita como declaración de fe en los comentarios. Señor, si quieres advertirme en sueños, que yo tenga oídos para oír. Coméntalo ahora, escríbelo desde el corazón. Dile al Espíritu Santo que puede interrumpir tus sueños si es necesario para guiarte. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede evitar una caída en la vida de alguien. Puede ser el susurro divino que le diga, detente, escucha, Dios te está hablando. El cielo aún usa sueños, y la noche sigue siendo un campo de intervención divina. Y en el próximo bloque veremos cómo una visión nocturna salvó a Pablo de la muerte y le abrió las puertas a una nueva ciudad para predicar el Evangelio. La visión nocturna de Pablo en Macedonia. Cuando Dios te redirige mientras descansas, la vida en el ministerio de Pablo no era fácil. Él no era un misionero de oficina, era un guerrero del Evangelio, guiado por el Espíritu, enfrentando cárceles, azotes, naufragios y rechazos. Y aún así había momentos en los que ni él sabía hacia dónde debía ir. En Hechos 16 encontramos un episodio clave. Pablo y sus compañeros intentaban predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero tampoco pudieron. ¿Te imaginas la frustración? Tener el corazón dispuesto, las ganas de servir, y no encontrar dirección. Pero entonces Dios habló, en la noche, mientras Pablo dormía, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16, 9. ¡Qué claridad! Mientras el cuerpo de Pablo descansaba, su espíritu era guiado. Dios le mostró lo que sus planes humanos no pudieron descubrir. Le dio dirección precisa, le mostró dónde estaba la necesidad. Y lo más hermoso, Pablo no dudó. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vecto 10. Esa visión cambió todo. Fue la puerta de entrada al continente europeo con el Evangelio. Y todo comenzó con una imagen nocturna, una visión sencilla, una oración silenciosa hecha por alguien al otro lado del mapa. ¿Sabes qué significa eso para ti esta noche? Significa que Dios puede guiarte aun cuando no estás en movimiento. A veces tú piensas que el silencio de Dios es rechazo, pero en realidad estás redirigiendo tus pasos. El Espíritu no te deja avanzar en ciertas cosas no porque no te ama, sino porque sabe que hay algo mejor. Y cuando llega el momento correcto, te muestra en sueños, en visión, en pensamiento profundo, lo que tienes que hacer. Esa es la promesa para ti hoy. Jesús no dejará que camines a ciegas. Si tu corazón está dispuesto, Él te hablará, y si es necesario, lo hará mientras duermes. Pablo no buscó esa visión, pero estaba sensible, rendido, obediente, y tú también puedes estar en esa posición. No ansioso, no forzado, sino disponible. Esta noche, antes de dormir, dile al Señor, si hay algo que deba cambiar, si debo girar, si estoy en la dirección incorrecta, muéstramelo, guíame, aún en sueños. Y ahora, coméntalo como declaración profética y rendición espiritual. Señor, redirígeme si no voy por tu camino. Escríbelo con sinceridad, no como un adorno, sino como una oración real. Dios oye y Dios responde. Y si no lo has hecho, haz clic en me gusta, porque este mensaje puede ser exactamente la respuesta que alguien necesita para dejar de insistir en un camino que Dios ya cerró y comenzar a caminar hacia Macedonia. Jesús habla, Jesús guía, y a veces lo hace mientras tú solo duermes. Y en el próximo bloque veremos cómo la noche fue escenario de la victoria, cuando Gedeón obedeció a Dios y derribó el altar de Baal en secreto, marcando el inicio de una gran liberación. Gedeón y la noche de obediencia.
Cuando tu acto secreto desata una victoria pública, hay noches en que Dios te pide hacer algo que nadie ve, acciones que no traen aplausos, que no se anuncian, que se hacen en silencio, pero que marcan el principio de una transformación total. Así comenzó la historia de Gedeón, no con una gran batalla, ni con una espada en alto, sino con obediencia, de noche. Gedeón no era un guerrero, era un hombre común, lleno de dudas, de temores, escondido en un lagar, tratando de sobrevivir. Pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Él no se sentía así. De hecho, respondió con excusas, inseguridad, argumentos. Pero Dios no se detuvo por su debilidad. Lo llamó, lo confirmó y le dio una primera misión, una que debía cumplirse en la noche. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: «Toma un toro y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco». Jueces 6:25-16. ¡Qué orden tan delicada! Derribar el altar pagano que su familia había construido, romper con la idolatría no solo del pueblo, sino de su propia casa. ¿Y cómo lo hizo Gedeón? Entonces Gedeón tomó 10 hombres, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. 27. Lo hizo de noche, con miedo, en silencio, sin cámaras, pero con obediencia, y eso cambió todo. Ese acto secreto fue la clave para que luego pudiera liderar la victoria de Israel contra los madianitas, porque la guerra no comienza en el campo de batalla, comienza en el altar. Hoy Jesús te está llamando a hacer lo mismo. Tal vez no se trata de derribar estatuas, pero sí de romper hábitos, cortar pactos, limpiar el corazón, eliminar altares invisibles que has levantado sin darte cuenta. Quizás sea una relación, un pensamiento, una rutina, una adicción, algo que sabes que Dios te está pidiendo dejar, y Él te dice, hazlo esta noche, en lo secreto, en lo íntimo, sin esperar reconocimiento, solo por obediencia. No necesitas que nadie te vea, no necesitas que el mundo te aplauda, solo necesitas decir, sí Señor, lo haré, y esa acción en lo oculto puede abrirte las puertas a una libertad que estabas esperando hace años. La noche fue testigo de su obediencia y luego el pueblo fue testigo de su victoria. Así es el reino. Lo que haces en lo íntimo con Dios, Él lo recompensa en público. Por eso, hoy te invito a comentar esta frase como un acto de compromiso personal íntimo pero poderoso. Esta noche derribaré todo altar que no honra a Dios. Coméntalo con el corazón abierto. No digas lo que no estás dispuesto a hacer, pero si sientes ese toque del Espíritu, hazlo. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser exactamente lo que alguien necesitaba para entender que la victoria no empieza cuando se ve, sino cuando se obedece. Gedeón empezó con miedo, pero terminó con gloria, y tú también puedes comenzar esta noche con obediencia en lo secreto. Y en el próximo bloque veremos cómo un canto en medio de la noche abrió las puertas de la cárcel y mostró que la alabanza es una llave que rompe cadenas. Cántico a medianoche. Pablo y Silas en la cárcel, cuando la alabanza libera en la oscuridad, la noche era oscura, no solo por la hora, sino por el ambiente. Frío, injusticia, heridas abiertas, cadenas. Pablo y Silas no estaban en una cómoda habitación esperando dormir, estaban en una cárcel, presos por hacer el bien, con el cuerpo golpeado y el espíritu probado. Pero a diferencia de lo que cualquiera esperaría, no se quejaron, no discutieron con Dios, no pidieron explicación. Cantaron, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. ¡Qué escena tan poderosa! La medianoche es ahora donde todo parece estar más callado, más solitario, más tenebroso, fue elegida por ellos como el momento para alabar. ¿Sabes por qué esto es tan impactante? Porque la alabanza en la noche es una declaración de guerra espiritual. Cuando tú cantas sin tener razones, cuando adoras desde el dolor, cuando levantas tu voz desde el pozo, las cadenas tiemblan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero 26, ¡aleluya! Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, pero no por violencia, no por gritos, no por planes humanos, por adoración. Pablo y Silas comprendieron un principio que tú y yo necesitamos aplicar esta noche.
La alabanza en la oscuridad es una llave que abre prisiones, y no solo para ellos. Dice el texto que las cadenas de todos se soltaron. Es decir, tu alabanza no solo te libera a ti, puede liberar a otros. Hay personas a tu alrededor que están escuchando, familiares, vecinos, hijos, amigos. Y cuando tú decides adorar en medio del dolor, ellos ven a Jesús en ti. ¿Y qué pasó después? El carcelero, al ver todo esto, pensó que los presos habían escapado. Iba a quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, y esa misma noche el carcelero y toda su familia se convirtieron. ¡Qué noche más gloriosa! Una noche de cárcel se convirtió en una noche de salvación, una noche de golpes en una noche de gloria, una noche sin esperanza, en una noche de renacimiento, todo por una decisión: cantar. Por eso esta noche, aunque estés cansado, golpeado, herido, adora. Aunque no sientas fuerza, canta. Aunque no tengas ganas, alza tu voz. Porque Jesús sigue escuchando himnos a medianoche y sigue enviando terremotos que abren puertas. Comenta esta frase como declaración de guerra espiritual y victoria. Hoy decido adorar aunque esté en la cárcel. Escríbelo, decláralo, haz temblar al enemigo con tu fe, porque tu cántico puede ser la señal que el cielo está esperando para romper las cadenas. Y si no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser el himno que otra alma necesita para resistir la noche. Tú puedes ser parte del terremoto espiritual que abre prisiones ajenas. Esta noche no termina en derrota, termina en alabanza. Y en el próximo bloque veremos cómo Jesús, aún resucitado, se aparece nuevamente en la noche para animar a sus discípulos temerosos, mostrándoles que su paz es mayor que cualquier puerta cerrada. Jesús aparece en medio del encierro, la paz que atraviesa puertas cerradas. Era de noche. Los discípulos estaban reunidos, pero no adorando. Estaban escondidos. La puerta estaba cerrada con llave. El miedo era palpable. No sabían si ellos serían los próximos en morir, y aunque la tumba estaba vacía, aún no creían completamente. El resucitado ya había vencido. Pero ellos seguían prisioneros del temor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. ¡Qué escena tan gloriosa! Las puertas estaban cerradas, el miedo dominaba el ambiente, pero Jesús no fue detenido por cerraduras, ni por paredes, ni por dudas. Él entró y lo primero que dijo no fue: «¿Por qué se escondieron?», ni «¿por qué dudaron?», ni «¿dónde está su fe?». Lo primero que dijo fue paz, porque Jesús conoce la fragilidad del alma humana. Él sabe que incluso el que ha caminado con Él puede quebrarse, y en lugar de señalar el miedo, ofrece su paz. Paz que traspasa paredes, paz que no depende de las circunstancias, paz que entra en habitaciones cerradas y corazones más cerrados aún. Ese es el mensaje para ti esta noche. No importa cuán cerrada esté tu habitación, no importa cuán encerrado esté tu corazón, no importa cuán profundo sea tu miedo. Jesús puede entrar igual, y cuando Él entra, no trae juicio, trae paz. ¿Y sabes qué hizo después? Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Viste? 20. Él les mostró las heridas, no para culparlos, sino para recordarles cuánto los amaba, para que supieran que la paz que les ofrecía estaba apagada con sangre, y al ver eso, dice la Escritura, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La tristeza se volvió alegría, el miedo se volvió fe. La habitación cerrada se convirtió en altar. Eso puede pasar también contigo esta noche, no importa si estás en silencio, con la puerta cerrada, con las cortinas bajadas. Jesús puede aparecer. Puede ponerse en medio y decirte: paz, paz no como el mundo la da, paz que cura la ansiedad, que disuelve el temor, que restaura la fe, y lo mejor es que no tienes que hacer nada para que Él entre. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar su voz. Por eso, esta noche, comenta esta frase como una declaración abierta, aunque sea desde tu encierro. Jesús, entra en mi habitación y tráeme tu paz. Coméntalo ahora. Escríbelo como si abrieras la puerta, como si al hacerlo le dieras permiso para entrar. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser la visita de Jesús a otro corazón encerrado por el miedo. Tú puedes ser el canal para que esa paz llegue donde nada más puede entrar. Jesús no necesita que salgas a buscarlo. Él viene a ti, a tu noche, a tu encierro, a tu temor,
Y en el próximo bloque veremos cómo la presencia de Dios en los Salmos promete acompañarte incluso en la noche más oscura, cuando todo parece perdido. Aunque ande en valle de sombra, la compañía divina en la noche más oscura, hay noches que no parecen tener fin, momentos donde el alma camina por el valle más temido de todos, la sombra de muerte. No siempre es literal. A veces es una pérdida, una traición, una enfermedad, un diagnóstico, una soledad tan densa que parece tragarte. Y sin embargo, el salmista escribió una de las frases más valientes, más profundas y más eternas que existen. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. David no dice si ando, dice aunque ande. Es decir, no lo buscó, no lo pidió, pero llegó, y aún así no temió. ¿Por qué? Porque el secreto no es evitar el fallo, el secreto es con quién lo cruzas. El Salmo 23 no es una poesía tierna, es un manifiesto espiritual, un testimonio vivo de que el pastor no abandona cuando se apaga el sol. Él sigue guiando, incluso en la oscuridad. El texto dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes qué significa eso? La vara corrige al enemigo, el cayado rescata al hijo. Una herramienta para la justicia, otra para la misericordia, y ambas para tu consuelo. Cuando el enemigo susurra en la noche, ¿estás solo? Tú puedes responder, el Señor está conmigo. Su vara me defiende, su cayado me levanta. David escribió este salmo no desde la comodidad, sino desde la experiencia. Él supo lo que era dormir en cuevas, huir, perder amigos, ser traicionado, llorar, temer. Pero también supo lo que era ser perseguido por la bondad y la misericordia de Dios, porque más adelante dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Peto 6. Incluso en el valle, incluso en la noche, incluso cuando no entiendas nada. Hoy quizás tú también estás cruzando tu propio valle. Tal vez no lo dices en voz alta, pero hay algo que duele, algo que oprime, algo que te acompaña por dentro. Y Jesús quiere recordarte esta noche. Tú no estás solo en ese valle. Yo estoy contigo. Y si Él está, no hay sombra que te destruya. No hay noche que te consuma, no hay dolor que no termine en mesa servida, porque eso dice el mismo Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí vas a cruzar el valle y vas a llegar al banquete. Por eso, esta noche, declara con convicción en los comentarios esta frase eterna. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque Jesús está conmigo. Coméntalo ahora, escríbelo con el alma. Haz que el valle escuche tu fe. Haz que el infierno sepa que tu confianza no se apaga en la noche. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser la antorcha encendida que otra alma necesita para cruzar su valle. El pastor está aquí, y tú no estás solo. Y en el próximo y último bloque haremos el gran cierre de este viaje espiritual, una conclusión llena de gloria, de promesas, y una llamada a la acción que marcará tu caminar con Jesús. La lámpara encendida. Las vírgenes prudentes que velaron durante la noche. La noche es también un tiempo de prueba. Es el momento donde se ve quién está esperando con fe y quién se ha confiado. Jesús lo ilustró con una parábola profunda y desafiante. Las 10 vírgenes, todas esperaban al esposo, todas se habían preparado, todas se durmieron, pero no todas estaban listas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mateo 25 o 1:2. Esta parábola no es solo para eventos futuros, es una advertencia para el estado del alma durante la noche, una enseñanza eterna sobre cómo debemos vivir mientras esperamos el regreso del Señor. Las vírgenes prudentes tenían aceite, las insensatas no. Todas estaban aparentemente iguales por fuera. Pero la diferencia estaba en lo que llevaban dentro. El aceite representa la unción, la intimidad, la conexión con el Espíritu Santo, y la lámpara, tu vida, tu testimonio, tu fe encendida. Jesús fue claro, el esposo tardaba. Cabecearon todas y se durmieron. Verso 5. Eso es muy revelador. Dormirse no fue el problema. El problema fue quedarse sin aceite, porque en medio de la noche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Punto 6. Medianoche otra vez. El momento inesperado. La interrupción divina. La hora en la que todo se define.
Y entonces las insensatas se dieron cuenta de que no tenían lo necesario. Pidieron aceite, rogaron, clamaron. Pero ya era tarde. Las prudentes entraron con el esposo, y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes hinchao diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Evimpeponos ese todeo, qué palabras tan duras. No porque él fuera cruel, sino porque ellas se habían preparado a medias, y el reino no se hereda por intención, sino por disposición. Esta parábola es un llamado urgente a velar, a mantener la lámpara encendida, a no dejar que la rutina, el cansancio o la vida te robe la preparación. Hoy, más que nunca, Jesús está cerca, y su venida en la noche, en el momento menos esperado. Cuando el mundo duerma espiritualmente, el clamor se oirá otra vez. ¿Y tú, cómo estás? ¿Tu lámpara tiene aceite o estás dormido por dentro? Esta noche Jesús te dice, velad porque no sabéis el día ni la hora. Beto 13. Y velar no es no dormir físicamente, es vivir despierto por dentro, es mantener tu alma encendida, tu fe activa, tu comunión constante. Por eso quiero que comentes esta frase con reverencia y decisión. Jesús, mantén mi lámpara encendida. Hazlo ahora. Es una oración, una súplica, una declaración. Que el cielo vea tu aceite, que el esposo sepa que tú lo estás esperando, y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta, porque este mensaje puede despertar a una virgen dormida, puede recordarle a alguien que el esposo ya está cerca, y que aún hay tiempo de llenar la lámpara, la medianoche llegará, y tú decidirás si será la hora del clamor o del lamento. Cierre y llamada a la acción. Esta noche Jesús te ha estado hablando. ¿Lo oíste? Si has llegado hasta aquí, no estás frente a un simple video. Has atravesado un viaje espiritual. Has caminado por valles oscuros. Has escuchado himnos en cárceles, oraciones bajo el peso de la sangre, ángeles que descienden mientras duermes, visiones que despiertan el alma, voces que susurran tu nombre desde el cielo. Y ahora aquí estás, al final, con el corazón tocado, con la fe encendida, y no por lo que viste, sino por lo que sentiste. Has escuchado palabra tras palabra, versículo tras versículo, promesa tras promesa. Has recordado que Jesús no duerme, que Él vela mientras tú descansas, que la noche no es sinónimo de soledad, sino escenario de intervención divina. Esta noche no será una más. Será la noche donde entendiste que dormir también es un acto de fe, que cerrar los ojos no es rendirse al cansancio, es entregarse al cuidado del pastor. Y si llegaste hasta este punto, quiero decirte algo. Muy pocos llegan hasta aquí, muy pocos se detienen a oír al Espíritu hasta el final, muy pocos perseveran cuando el alma quiere distraerse. Tú lo hiciste y eso no es casualidad. Eres parte de los que no solo oyen, sino que buscan, no solo creen, sino que anhelan, no solo siguen, sino que esperan. Y por eso quiero invitarte a hacer algo muy especial. Comenta esta frase única solo para los que llegaron hasta el final de este mensaje. He llegado hasta aquí porque mi alma tiene sed de la voz de Jesús. Sí, esa es la señal, esa es la contraseña del Espíritu. Cuando vea esa frase en los comentarios, sabré que eres uno de los elegidos que está respondiendo al llamado con todo su corazón. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10, 27. Y tú al llegar hasta aquí lo has seguido en la noche. Ahora déjame decirte algo con la misma seriedad con la que se predica en un altar. Este video necesita ser compartido. No por mí, no por números, sino porque hay personas ahora mismo, en este preciso instante, llorando en la oscuridad, pensando en rendirse, sintiendo que Dios está en silencio. Y este mensaje puede ser la señal que tantos suplicaron. No compartirlo es ocultar una antorcha, es guardar una lámpara debajo de la cama. Y Jesús dijo que la luz no se esconde, se pone en alto. Así que te invito, compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Hazte parte de esta comunidad de vigías del alma. Personas que no solo ven videos, sino que construyen altares. Cada me gusta que dejes, cada comentario que escribas, cada vez que compartes, estás difundiendo el fuego. ¿Estás llevando aceite a las lámparas de otros? Estás colaborando con el Espíritu para encender corazones. Y si no estás suscrito aún, quiero decirte esto con amor, pero con verdad. Estás perdiendo el alimento constante que tu alma necesita. Estás dejando pasar la oportunidad de ser discipulado, fortalecido, ministrado en tu propio cuarto. No es un canal, es un pozo espiritual.
Y a los que ya están suscritos, qué honor caminar con ustedes. Qué bendición tener una familia espiritual como esta, los que han hecho de este lugar un refugio, una casa, una comunidad de vigilia. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a quedarte unos minutos más. No te vayas aún. Quédate quieto, apaga el ruido, cierra los ojos y dile algo a Jesús. Agradécele, adóralo. Dile, gracias por velar mientras yo descanso. No interrumpas esta conexión, no la cortes bruscamente. Deja que la gloria repose sobre ti. Deja que la paz te abrace. Y cuando te acuestes, que sea con la certeza de que el cielo está en guardia. Jesús está en tu cuarto. Su espíritu cubre tu mente. Sus ángeles rodean tu cama. Y el amor del Padre sostiene tu alma. Esta fue la noche en que lo entregaste todo en manos de Dios antes de dormir. Y por eso dormirás en paz. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente con la lámpara encendida. Y nunca olvides esto, Jesús vela mientras tú descansas. Amén. Nunca necesitamos estar sensibles a esa voz en la noche, porque muchas veces, mientras duermes, el cielo está tratando de salvarte de una decisión equivocada. Quizás no sea un sueño dramático. Tal vez sea un pensamiento insistente, una inquietud que no te deja en paz. Una frase que se repite mientras duermes, una escena que parece simple, pero guarda un mensaje del Espíritu. Jesús quiere que aprendas a discernir, a no menospreciar lo que ocurre en tu descanso, a no ignorar las señales, a ser como esa mujer anónima que, sin saberlo, recibió una de las advertencias más impactantes de toda la Escritura. Esa noche no la olvidó. Y tú tampoco debes olvidar que, mientras duermes, Jesús te cuida, te guía, y si es necesario, te despierta. Por eso esta noche quiero que hagas una oración de sensibilidad espiritual y que la dejes escrita como declaración de fe en los comentarios. Señor, si quieres advertirme en sueños, que yo tenga oídos para oír. Coméntalo ahora, escríbelo desde el corazón. Dile al Espíritu Santo que puede interrumpir tus sueños si es necesario para guiarte. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede evitar una caída en la vida de alguien. Puede ser el susurro divino que le diga, detente, escucha, Dios te está hablando. El cielo aún usa sueños, y la noche sigue siendo un campo de intervención divina. Y en el próximo bloque veremos cómo una visión nocturna salvó a Pablo de la muerte y le abrió las puertas a una nueva ciudad para predicar el Evangelio. La visión nocturna de Pablo en Macedonia. Cuando Dios te redirige mientras descansas, la vida en el ministerio de Pablo no era fácil. Él no era un misionero de oficina, era un guerrero del Evangelio, guiado por el Espíritu, enfrentando cárceles, azotes, naufragios y rechazos. Y aún así había momentos en los que ni él sabía hacia dónde debía ir. En Hechos 16 encontramos un episodio clave. Pablo y sus compañeros intentaban predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero tampoco pudieron. ¿Te imaginas la frustración? Tener el corazón dispuesto, las ganas de servir, y no encontrar dirección. Pero entonces Dios habló, en la noche, mientras Pablo dormía, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16, 9. ¡Qué claridad! Mientras el cuerpo de Pablo descansaba, su espíritu era guiado. Dios le mostró lo que sus planes humanos no pudieron descubrir. Le dio dirección precisa. Le mostró dónde estaba la necesidad. Y lo más hermoso, Pablo no dudó. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vecto 10. Esa visión cambió todo. Fue la puerta de entrada al continente europeo con el Evangelio. Y todo comenzó con una imagen nocturna, una visión sencilla, una oración silenciosa hecha por alguien al otro lado del mapa. ¿Sabes qué significa eso para ti esta noche? Significa que Dios puede guiarte aun cuando no estás en movimiento. A veces tú piensas que el silencio de Dios es rechazo, pero en realidad estás redirigiendo tus pasos. El Espíritu no te deja avanzar en ciertas cosas no porque no te ama, sino porque sabe que hay algo mejor. Y cuando llega el momento correcto, te muestra en sueños, en visión, en pensamiento profundo, lo que tienes que hacer. Esa es la promesa para ti hoy. Jesús no dejará que camines a ciegas. Si tu corazón está dispuesto, Él te hablará, y si es necesario, lo hará mientras duermes. Pablo no buscó esa visión, pero estaba sensible, rendido, obediente.
Y tú también puedes estar en esa posición, no ansioso, no forzado, sino disponible. Esta noche, antes de dormir, dile al Señor, si hay algo que deba cambiar, si debo girar, si estoy en la dirección incorrecta, muéstramelo, guíame, aún en sueños. Y ahora, coméntalo como declaración profética y rendición espiritual. Señor, redirígeme si no voy por tu camino. Escríbelo con sinceridad, no como un adorno, sino como una oración real. Dios oye y Dios responde. Y si no lo has hecho, haz clic en me gusta, porque este mensaje puede ser exactamente la respuesta que alguien necesita para dejar de insistir en un camino que Dios ya cerró y comenzar a caminar hacia Macedonia. Jesús habla, Jesús guía, y a veces lo hace mientras tú solo duermes. Y en el próximo bloque veremos cómo la noche fue escenario de la victoria, cuando Gedeón obedeció a Dios y derribó el altar de Baal en secreto, marcando el inicio de una gran liberación. Gedeón y la noche de obediencia. Cuando tu acto secreto desata una victoria pública, hay noches en que Dios te pide hacer algo que nadie ve, acciones que no traen aplausos, que no se anuncian, que se hacen en silencio, pero que marcan el principio de una transformación total. Así comenzó la historia de Gedeón, no con una gran batalla, ni con una espada en alto, sino con obediencia, de noche. Gedeón no era un guerrero, era un hombre común, lleno de dudas, de temores, escondido en un lagar, tratando de sobrevivir. Pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Él no se sentía así. De hecho, respondió con excusas, inseguridad, argumentos. Pero Dios no se detuvo por su debilidad. Lo llamó, lo confirmó y le dio una primera misión, una que debía cumplirse en la noche. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: toma un toro y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Jueces 6:25-16. ¡Qué orden tan delicada! Derribar el altar pagano que su familia había construido, romper con la idolatría no solo del pueblo, sino de su propia casa. ¿Y cómo lo hizo Gedeón? Entonces Gedeón tomó 10 hombres, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. 27. Lo hizo de noche, con miedo, en silencio, sin cámaras, pero con obediencia, y eso cambió todo. Ese acto secreto fue la clave para que luego pudiera liderar la victoria de Israel contra los madianitas, porque la guerra no comienza en el campo de batalla, comienza en el altar. Hoy Jesús te está llamando a hacer lo mismo. Tal vez no se trata de derribar estatuas, pero sí de romper hábitos, cortar pactos, limpiar el corazón, eliminar altares invisibles que has levantado sin darte cuenta. Quizás sea una relación, un pensamiento, una rutina, una adicción, algo que sabes que Dios te está pidiendo dejar. Y Él te dice, hazlo esta noche, en lo secreto, en lo íntimo, sin esperar reconocimiento, solo por obediencia. No necesitas que nadie te vea, no necesitas que el mundo te aplauda, solo necesitas decir, sí Señor, lo haré. Y esa acción en lo oculto puede abrirte las puertas a una libertad que estabas esperando hace años. La noche fue testigo de su obediencia y luego el pueblo fue testigo de su victoria. Así es el reino. Lo que haces en lo íntimo con Dios, Él lo recompensa en público. Por eso, hoy te invito a comentar esta frase como un acto de compromiso personal íntimo pero poderoso. Esta noche derribaré todo altar que no honra a Dios. Coméntalo con el corazón abierto. No digas lo que no estás dispuesto a hacer, pero si sientes ese toque del Espíritu, hazlo. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser exactamente lo que alguien necesitaba para entender que la victoria no empieza cuando se ve, sino cuando se obedece. Gedeón empezó con miedo, pero terminó con gloria. Y tú también puedes comenzar esta noche con obediencia en lo secreto. Y en el próximo bloque veremos cómo un canto en medio de la noche abrió las puertas de la cárcel y mostró que la alabanza es una llave que rompe cadenas. Cántico a medianoche. Pablo y Silas en la cárcel, cuando la alabanza libera en la oscuridad, la noche era oscura, no solo por la hora, sino por el ambiente. Frío, injusticia, heridas abiertas, cadenas. Pablo y Silas no estaban en una cómoda habitación esperando dormir, estaban en una cárcel, presos por hacer el bien, con el cuerpo golpeado y el espíritu probado. Pero a diferencia de lo que cualquiera esperaría, no se quejaron, no discutieron con Dios, no pidieron explicación. Cantaron,
Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. ¡Qué escena tan poderosa! La medianoche, esa hora donde todo parece estar más callado, más solitario, más tenebroso, fue elegida por ellos como el momento para alabar. ¿Sabes por qué esto es tan impactante? Porque la alabanza en la noche es una declaración de guerra espiritual. Cuando tú cantas sin tener razones, cuando adoras desde el dolor, cuando levantas tu voz desde el pozo, las cadenas tiemblan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero 26, ¡aleluya! Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, pero no por violencia, no por gritos, no por planes humanos, por adoración. Pablo y Silas comprendieron un principio que tú y yo necesitamos aplicar esta noche. La alabanza en la oscuridad es una llave que abre prisiones, y no solo para ellos. Dice el texto que las cadenas de todos se soltaron. Es decir, tu alabanza no solo te libera a ti, puede liberar a otros. Hay personas a tu alrededor que están escuchando, familiares, vecinos, hijos, amigos. Y cuando tú decides adorar en medio del dolor, ellos ven a Jesús en ti. ¿Y qué pasó después? El carcelero, al ver todo esto, pensó que los presos habían escapado. Iba a quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, y esa misma noche el carcelero y toda su familia se convirtieron. ¡Qué noche más gloriosa! Una noche de cárcel se convirtió en una noche de salvación, una noche de golpes en una noche de gloria, una noche sin esperanza, en una noche de renacimiento, todo por una decisión: cantar. Por eso esta noche, aunque estés cansado, golpeado, herido, adora. Aunque no sientas fuerza, canta. Aunque no tengas ganas, alza tu voz. Porque Jesús sigue escuchando himnos a medianoche y sigue enviando terremotos que abren puertas. Comenta esta frase como declaración de guerra espiritual y victoria. Hoy decido adorar aunque esté en la cárcel. Escríbelo, decláralo, haz temblar al enemigo con tu fe, porque tu cántico puede ser la señal que el cielo está esperando para romper las cadenas. Y si no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser el himno que otra alma necesita para resistir la noche. Tú puedes ser parte del terremoto espiritual que abre prisiones ajenas. Esta noche no termina en derrota, termina en alabanza. Y en el próximo bloque veremos cómo Jesús, aún resucitado, se aparece nuevamente en la noche para animar a sus discípulos temerosos, mostrándoles que su paz es mayor que cualquier puerta cerrada. Jesús aparece en medio del encierro, la paz que atraviesa puertas cerradas. Era de noche. Los discípulos estaban reunidos, pero no adorando. Estaban escondidos. La puerta estaba cerrada con llave. El miedo era palpable. No sabían si ellos serían los próximos en morir, y aunque la tumba estaba vacía, aún no creían completamente. El resucitado ya había vencido. Pero ellos seguían prisioneros del temor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. ¡Qué escena tan gloriosa! Las puertas estaban cerradas, el miedo dominaba el ambiente, pero Jesús no fue detenido por cerraduras, ni por paredes, ni por dudas. Él entró y lo primero que dijo no fue: «¿Por qué se escondieron?», ni «¿por qué dudaron?», ni «¿dónde está su fe?». Lo primero que dijo fue paz, porque Jesús conoce la fragilidad del alma humana. Él sabe que incluso el que ha caminado con Él puede quebrarse, y en lugar de señalar el miedo, ofrece su paz. Paz que traspasa paredes, paz que no depende de las circunstancias, paz que entra en habitaciones cerradas y corazones más cerrados aún. Ese es el mensaje para ti esta noche. No importa cuán cerrada esté tu habitación, no importa cuán encerrado esté tu corazón, no importa cuán profundo sea tu miedo. Jesús puede entrar igual, y cuando Él entra, no trae juicio, trae paz. ¿Y sabes qué hizo después? Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Viste? 20. Él les mostró las heridas, no para culparlos, sino para recordarles cuánto los amaba, para que supieran que la paz que les ofrecía estaba apagada con sangre, y al ver eso, dice la Escritura, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La tristeza se volvió alegría, el miedo se volvió fe. La habitación cerrada se convirtió en altar,
Eso puede pasar también contigo esta noche, no importa si estás en silencio, con la puerta cerrada, con las cortinas bajadas. Jesús puede aparecer. Puede ponerse en medio y decirte, paz, paz no como el mundo la da, paz que cura la ansiedad, que disuelve el temor, que restaura la fe, y lo mejor es que no tienes que hacer nada para que Él entre, solo tienes que estar dispuesto a escuchar su voz. Por eso, esta noche, comenta esta frase como una declaración abierta, aunque sea desde tu encierro. Jesús, entra en mi habitación y tráeme tu paz. Coméntalo ahora, escríbelo como si abrieras la puerta, como si al hacerlo le dieras permiso para entrar. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser la visita de Jesús a otro corazón encerrado por el miedo. Tú puedes ser el canal para que esa paz llegue donde nada más puede entrar. Jesús no necesita que salgas a buscarlo. Él viene a ti, a tu noche, a tu encierro, a tu temor. Y en el próximo bloque veremos cómo la presencia de Dios en los Salmos promete acompañarte incluso en la noche más oscura, cuando todo parece perdido. Aunque ande en valle de sombra, la compañía divina en la noche más oscura, hay noches que no parecen tener fin, momentos donde el alma camina por el valle más temido de todos, la sombra de muerte. No siempre es literal. A veces es una pérdida, una traición, una enfermedad, un diagnóstico, una soledad tan densa que parece tragarte. Y sin embargo, el salmista escribió una de las frases más valientes, más profundas y más eternas que existen. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. David no dice si ando, dice aunque ande. Es decir, no lo buscó, no lo pidió, pero llegó, y aún así no temió. ¿Por qué? Porque el secreto no es evitar el fallo, el secreto es con quién lo cruzas. El Salmo 23 no es una poesía tierna, es un manifiesto espiritual, un testimonio vivo de que el pastor no abandona cuando se apaga el sol. Él sigue guiando, incluso en la oscuridad. El texto dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes qué significa eso? La vara corrige al enemigo, el cayado rescata al hijo. Una herramienta para la justicia, otra para la misericordia, y ambas para tu consuelo. Cuando el enemigo susurra en la noche, ¿estás solo? Tú puedes responder, el Señor está conmigo. Su vara me defiende, su cayado me levanta. David escribió este salmo no desde la comodidad, sino desde la experiencia. Él supo lo que era dormir en cuevas, huir, perder amigos, ser traicionado, llorar, temer. Pero también supo lo que era ser perseguido por la bondad y la misericordia de Dios, porque más adelante dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Peto 6. Incluso en el valle, incluso en la noche, incluso cuando no entiendas nada. Hoy quizás tú también estás cruzando tu propio valle. Tal vez no lo dices en voz alta, pero hay algo que duele, algo que oprime, algo que te acompaña por dentro. Y Jesús quiere recordarte esta noche. Tú no estás solo en ese valle. Yo estoy contigo. Y si Él está, no hay sombra que te destruya. No hay noche que te consuma. No hay dolor que no termine en mesa servida, porque eso dice el mismo Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí vas a cruzar el valle y vas a llegar al banquete. Por eso, esta noche, declara con convicción en los comentarios esta frase eterna. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque Jesús está conmigo. Coméntalo ahora, escríbelo con el alma. Haz que el valle escuche tu fe. Haz que el infierno sepa que tu confianza no se apaga en la noche. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser la antorcha encendida que otra alma necesita para cruzar su valle. El pastor está aquí, y tú no estás solo. Y en el próximo y último bloque haremos el gran cierre de este viaje espiritual, una conclusión llena de gloria, de promesas, y una llamada a la acción que marcará tu caminar con Jesús. La lámpara encendida. Las vírgenes prudentes que velaron durante la noche. La noche es también un tiempo de prueba. Es el momento donde se ve quién está esperando con fe y quién se ha confiado. Jesús lo ilustró con una parábola profunda y desafiante. Las 10 vírgenes, todas esperaban al esposo, todas se habían preparado, todas se durmieron, pero no todas estaban listas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mateo 25 o 1:2. Esta parábola no es solo para eventos futuros,
Es una advertencia para el estado del alma durante la noche, una enseñanza eterna sobre cómo debemos vivir mientras esperamos el regreso del Señor. Las vírgenes prudentes tenían aceite, las insensatas no. Todas estaban aparentemente iguales por fuera. Pero la diferencia estaba en lo que llevaban dentro. El aceite representa la unción, la intimidad, la conexión con el Espíritu Santo. Y la lámpara, tu vida, tu testimonio, tu fe encendida. Jesús fue claro. El esposo tardaba. Cabecearon todas y se durmieron. Verso 5. Eso es muy revelador. Dormirse no fue el problema. El problema fue quedarse sin aceite, porque en medio de la noche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Punto 6. Medianoche otra vez. El momento inesperado. La interrupción divina. La hora en la que todo se define. Y entonces las insensatas se dieron cuenta de que no tenían lo necesario. Pidieron aceite. Rogaron. Clamaron. Pero ya era tarde. Las prudentes entraron con el esposo. Y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes hinchao diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Evimpeponos ese todeo, qué palabras tan duras. No porque él fuera cruel, sino porque ellas se habían preparado a medias, y el reino no se hereda por intención, sino por disposición. Esta parábola es un llamado urgente a velar, a mantener la lámpara encendida, a no dejar que la rutina, el cansancio o la vida te robe la preparación. Hoy, más que nunca, Jesús está cerca, y su venida en la noche, en el momento menos esperado. Cuando el mundo duerma espiritualmente, el clamor se oirá otra vez. ¿Y tú, cómo estás? ¿Tu lámpara tiene aceite o estás dormido por dentro? Esta noche Jesús te dice, velad porque no sabéis el día ni la hora. Verso 13. Y velar no es no dormir físicamente, es vivir despierto por dentro, es mantener tu alma encendida, tu fe activa, tu comunión constante. Por eso quiero que comentes esta frase con reverencia y decisión. Jesús, mantén mi lámpara encendida. Hazlo ahora. Es una oración, una súplica, una declaración. Que el cielo vea tu aceite, que el esposo sepa que tú lo estás esperando, y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta, porque este mensaje puede despertar a una virgen dormida, puede recordarle a alguien que el esposo ya está cerca, y que aún hay tiempo de llenar la lámpara, la medianoche llegará, y tú decidirás si será la hora del clamor o del lamento. Cierre y llamada a la acción. Esta noche Jesús te ha estado hablando. ¿Lo oíste? Si has llegado hasta aquí, no estás frente a un simple video. Has atravesado un viaje espiritual. Has caminado por valles oscuros. Has escuchado himnos en cárceles, oraciones bajo el peso de la sangre, ángeles que descienden mientras duermes, visiones que despiertan el alma, voces que susurran tu nombre desde el cielo. Y ahora aquí estás, al final, con el corazón tocado, con la fe encendida, y no por lo que viste, sino por lo que sentiste. Has escuchado palabra tras palabra, versículo tras versículo, promesa tras promesa. Has recordado que Jesús no duerme, que Él vela mientras tú descansas, que la noche no es sinónimo de soledad, sino escenario de intervención divina. Esta noche no será una más. Será la noche donde entendiste que dormir también es un acto de fe, que cerrar los ojos no es rendirse al cansancio, es entregarse al cuidado del pastor. Y si llegaste hasta este punto, quiero decirte algo. Muy pocos llegan hasta aquí, muy pocos se detienen a oír al Espíritu hasta el final, muy pocos perseveran cuando el alma quiere distraerse. Tú lo hiciste y eso no es casualidad. Eres parte de los que no solo oyen, sino que buscan, no solo creen, sino que anhelan, no solo siguen, sino que esperan. Y por eso quiero invitarte a hacer algo muy especial. Comenta esta frase única solo para los que llegaron hasta el final de este mensaje. He llegado hasta aquí porque mi alma tiene sed de la voz de Jesús. Sí, esa es la señal, esa es la contraseña del Espíritu. Cuando vea esa frase en los comentarios, sabré que eres uno de los elegidos que está respondiendo al llamado con todo su corazón. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10, 27. Y tú al llegar hasta aquí lo has seguido en la noche. Ahora déjame decirte algo con la misma seriedad con la que se predica en un altar. Este video necesita ser compartido. No por mí, no por números, sino porque hay personas ahora mismo, en este preciso instante, llorando en la oscuridad, pensando en rendirse,
sintiendo que Dios está en silencio. Y este mensaje puede ser la señal que tantos suplicaron. No compartirlo es ocultar una antorcha, es guardar una lámpara debajo de la cama. Y Jesús dijo que la luz no se esconde, se pone en alto. Así que te invito, compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Hazte parte de esta comunidad de vigías del alma. Personas que no solo ven videos, sino que construyen altares. Cada me gusta que dejes, cada comentario que escribas, cada vez que compartes, estás difundiendo el fuego. ¿Estás llevando aceite a las lámparas de otros? Estás colaborando con el Espíritu para encender corazones. Y si no estás suscrito aún, quiero decirte esto con amor, pero con verdad. Estás perdiendo el alimento constante que tu alma necesita. Estás dejando pasar la oportunidad de ser discipulado, fortalecido, ministrado en tu propio cuarto. No es un canal, es un pozo espiritual. Y a los que ya están suscritos, qué honor caminar con ustedes. Qué bendición tener una familia espiritual como esta, los que han hecho de este lugar un refugio, una casa, una comunidad de vigilia. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a quedarte unos minutos más. No te vayas aún. Quédate quieto, apaga el ruido, cierra los ojos y dile algo a Jesús. Agradécele, adóralo. Dile, gracias por velar mientras yo descanso. No interrumpas esta conexión. No la cortes bruscamente, deja que la gloria repose sobre ti, deja que la paz te abrace, y cuando te acuestes, que sea con la certeza de que el cielo está en guardia. Jesús está en tu cuarto, su espíritu cubre tu mente, sus ángeles rodean tu cama, y el amor del Padre sostiene tu alma. Esta fue la noche en que lo entregaste todo en manos de Dios antes de dormir, y por eso dormirás en paz. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente con la lámpara encendida, y nunca olvides esto, Jesús vela mientras tú descansas. Amén. Nunca necesitamos estar sensibles a esa voz en la noche, porque muchas veces, mientras duermes, el cielo está tratando de salvarte de una decisión equivocada. Quizás no sea un sueño dramático, tal vez sea un pensamiento insistente, una inquietud que no te deja en paz. Una frase que se repite mientras duermes, una escena que parece simple, pero guarda un mensaje del Espíritu. Jesús quiere que aprendas a discernir, a no menospreciar lo que ocurre en tu descanso, a no ignorar las señales, a ser como esa mujer anónima que, sin saberlo, recibió una de las advertencias más impactantes de toda la Escritura. Esa noche no la olvidó. Y tú tampoco debes olvidar que, mientras duermes, Jesús te cuida, te guía, y si es necesario, te despierta. Por eso esta noche quiero que hagas una oración de sensibilidad espiritual, y que la dejes escrita como declaración de fe en los comentarios. Señor, si quieres advertirme en sueños, que yo tenga oídos para oír. Coméntalo ahora, escríbelo desde el corazón. Dile al Espíritu Santo que puede interrumpir tus sueños si es necesario para guiarte. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede evitar una caída en la vida de alguien. Puede ser el susurro divino que le diga, detente, escucha, Dios te está hablando. El cielo aún usa sueños, y la noche sigue siendo un campo de intervención divina. Y en el próximo bloque veremos cómo una visión nocturna salvó a Pablo de la muerte y le abrió las puertas a una nueva ciudad para predicar el Evangelio. La visión nocturna de Pablo en Macedonia. Cuando Dios te redirige mientras descansas, la vida en el ministerio de Pablo no era fácil. Él no era un misionero de oficina, era un guerrero del Evangelio, guiado por el Espíritu, enfrentando cárceles, azotes, naufragios y rechazos. Y aún así había momentos en los que ni él sabía hacia dónde debía ir. En Hechos 16 encontramos un episodio clave. Pablo y sus compañeros intentaban predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero tampoco pudieron. ¿Te imaginas la frustración? Tener el corazón dispuesto, las ganas de servir, y no encontrar dirección. Pero entonces Dios habló, en la noche, mientras Pablo dormía, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16, 9. ¡Qué claridad! Mientras el cuerpo de Pablo descansaba, su espíritu era guiado. Dios le mostró lo que sus planes humanos no pudieron descubrir. Le dio dirección precisa, le mostró dónde estaba la necesidad. Y lo más hermoso, Pablo no dudó. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
Vecto 10. Esa visión cambió todo. Fue la puerta de entrada al continente europeo con el Evangelio. Y todo comenzó con una imagen nocturna, una visión sencilla, una oración silenciosa hecha por alguien al otro lado del mapa. ¿Sabes qué significa eso para ti esta noche? Significa que Dios puede guiarte aun cuando no estás en movimiento. A veces tú piensas que el silencio de Dios es rechazo, pero en realidad estás redirigiendo tus pasos. El Espíritu no te deja avanzar en ciertas cosas no porque no te ama, sino porque sabe que hay algo mejor. Y cuando llega el momento correcto, te muestra en sueños, en visión, en pensamiento profundo, lo que tienes que hacer. Esa es la promesa para ti hoy. Jesús no dejará que camines a ciegas. Si tu corazón está dispuesto, Él te hablará, y si es necesario, lo hará mientras duermes. Pablo no buscó esa visión, pero estaba sensible, rendido, obediente, y tú también puedes estar en esa posición. No ansioso, no forzado, sino disponible. Esta noche, antes de dormir, dile al Señor, si hay algo que deba cambiar, si debo girar, si estoy en la dirección incorrecta, muéstramelo, guíame, aún en sueños. Y ahora, coméntalo como declaración profética y rendición espiritual. Señor, redirígeme si no voy por tu camino. Escríbelo con sinceridad, no como un adorno, sino como una oración real. Dios oye y Dios responde. Y si no lo has hecho, haz clic en me gusta, porque este mensaje puede ser exactamente la respuesta que alguien necesita para dejar de insistir en un camino que Dios ya cerró y comenzar a caminar hacia Macedonia. Jesús habla, Jesús guía, y a veces lo hace mientras tú solo duermes. Y en el próximo bloque veremos cómo la noche fue escenario de la victoria, cuando Gedeón obedeció a Dios y derribó el altar de Baal en secreto, marcando el inicio de una gran liberación. Gedeón y la noche de obediencia. Cuando tu acto secreto desata una victoria pública, hay noches en que Dios te pide hacer algo que nadie ve, acciones que no traen aplausos, que no se anuncian, que se hacen en silencio, pero que marcan el principio de una transformación total. Así comenzó la historia de Gedeón, no con una gran batalla, ni con una espada en alto, sino con obediencia, de noche. Gedeón no era un guerrero, era un hombre común, lleno de dudas, de temores, escondido en un lagar, tratando de sobrevivir. Pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Él no se sentía así. De hecho, respondió con excusas, inseguridad, argumentos. Pero Dios no se detuvo por su debilidad. Lo llamó, lo confirmó y le dio una primera misión, una que debía cumplirse en la noche. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: toma un toro y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Jueces 6:25-16. ¡Qué orden tan delicada! Derribar el altar pagano que su familia había construido, romper con la idolatría no solo del pueblo, sino de su propia casa. ¿Y cómo lo hizo Gedeón? Entonces Gedeón tomó 10 hombres, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. 27. Lo hizo de noche, con miedo, en silencio, sin cámaras, pero con obediencia, y eso cambió todo. Ese acto secreto fue la clave para que luego pudiera liderar la victoria de Israel contra los madianitas, porque la guerra no comienza en el campo de batalla, comienza en el altar. Hoy Jesús te está llamando a hacer lo mismo. Tal vez no se trata de derribar estatuas, pero sí de romper hábitos, cortar pactos, limpiar el corazón, eliminar altares invisibles que has levantado sin darte cuenta. Quizás sea una relación, un pensamiento, una rutina, una adicción, algo que sabes que Dios te está pidiendo dejar, y Él te dice, hazlo esta noche, en lo secreto, en lo íntimo, sin esperar reconocimiento, solo por obediencia. No necesitas que nadie te vea, no necesitas que el mundo te aplauda, solo necesitas decir, sí Señor, lo haré. Y esa acción en lo oculto puede abrirte las puertas a una libertad que estabas esperando hace años. La noche fue testigo de su obediencia y luego el pueblo fue testigo de su victoria. Así es el reino. Lo que haces en lo íntimo con Dios, Él lo recompensa en público. Por eso, hoy te invito a comentar esta frase como un acto de compromiso personal íntimo pero poderoso. Esta noche derribaré todo altar que no honra a Dios. Coméntalo con el corazón abierto. No digas lo que no estás dispuesto a hacer, pero si sientes ese toque del Espíritu, hazlo. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta.
Este mensaje puede ser exactamente lo que alguien necesitaba para entender que la victoria no empieza cuando se ve, sino cuando se obedece. Gedeón empezó con miedo, pero terminó con gloria, y tú también puedes comenzar esta noche con obediencia en lo secreto. Y en el próximo bloque veremos cómo un canto en medio de la noche abrió las puertas de la cárcel y mostró que la alabanza es una llave que rompe cadenas. Cántico a medianoche. Pablo y Silas en la cárcel, cuando la alabanza libera en la oscuridad, la noche era oscura, no solo por la hora, sino por el ambiente. Frío, injusticia, heridas abiertas, cadenas. Pablo y Silas no estaban en una cómoda habitación esperando dormir, estaban en una cárcel, presos por hacer el bien, con el cuerpo golpeado y el espíritu probado. Pero a diferencia de lo que cualquiera esperaría, no se quejaron, no discutieron con Dios, no pidieron explicación. Cantaron, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. ¡Qué escena tan poderosa! La medianoche es ahora donde todo parece estar más callado, más solitario, más tenebroso. Fue elegida por ellos como el momento para alabar. ¿Sabes por qué esto es tan impactante? Porque la alabanza en la noche es una declaración de guerra espiritual. Cuando tú cantas sin tener razones, cuando adoras desde el dolor, cuando levantas tu voz desde el pozo, las cadenas tiemblan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero 26, ¡aleluya! Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, pero no por violencia, no por gritos, no por planes humanos, por adoración. Pablo y Silas comprendieron un principio que tú y yo necesitamos aplicar esta noche. La alabanza en la oscuridad es una llave que abre prisiones, y no solo para ellos. Dice el texto que las cadenas de todos se soltaron. Es decir, tu alabanza no solo te libera a ti, puede liberar a otros. Hay personas a tu alrededor que están escuchando, familiares, vecinos, hijos, amigos. Y cuando tú decides adorar en medio del dolor, ellos ven a Jesús en ti. ¿Y qué pasó después? El carcelero, al ver todo esto, pensó que los presos habían escapado. Iba a quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, y esa misma noche el carcelero y toda su familia se convirtieron. ¡Qué noche más gloriosa! Una noche de cárcel se convirtió en una noche de salvación, una noche de golpes en una noche de gloria, una noche sin esperanza, en una noche de renacimiento, todo por una decisión: cantar. Por eso esta noche, aunque estés cansado, golpeado, herido, adora. Aunque no sientas fuerza, canta. Aunque no tengas ganas, alza tu voz. Porque Jesús sigue escuchando himnos a medianoche y sigue enviando terremotos que abren puertas. Comenta esta frase como declaración de guerra espiritual y victoria. Hoy decido adorar aunque esté en la cárcel. Escríbelo, decláralo. Haz temblar al enemigo con tu fe, porque tu cántico puede ser la señal que el cielo está esperando para romper las cadenas. Y si no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser el himno que otra alma necesita para resistir la noche. Tú puedes ser parte del terremoto espiritual que abre prisiones ajenas. Esta noche no termina en derrota, termina en alabanza. Y en el próximo bloque veremos cómo Jesús, aún resucitado, se aparece nuevamente en la noche para animar a sus discípulos temerosos, mostrándoles que su paz es mayor que cualquier puerta cerrada. Jesús aparece en medio del encierro, la paz que atraviesa puertas cerradas. Era de noche. Los discípulos estaban reunidos, pero no adorando. Estaban escondidos. La puerta estaba cerrada con llave. El miedo era palpable. No sabían si ellos serían los próximos en morir, y aunque la tumba estaba vacía, aún no creían completamente. El resucitado ya había vencido. Pero ellos seguían prisioneros del temor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. ¡Qué escena tan gloriosa! Las puertas estaban cerradas, el miedo dominaba el ambiente, pero Jesús no fue detenido por cerraduras, ni por paredes, ni por dudas. Él entró y lo primero que dijo no fue: «¿Por qué se escondieron?», ni «¿por qué dudaron?», ni «¿dónde está su fe?». Lo primero que dijo fue paz, porque Jesús conoce la fragilidad del alma humana.
Él sabe que incluso el que ha caminado con Él puede quebrarse, y en lugar de señalar el miedo, ofrece su paz. Paz que traspasa paredes, paz que no depende de las circunstancias, paz que entra en habitaciones cerradas y corazones más cerrados aún. Ese es el mensaje para ti esta noche. No importa cuán cerrada esté tu habitación, no importa cuán encerrado esté tu corazón, no importa cuán profundo sea tu miedo. Jesús puede entrar igual, y cuando Él entra, no trae juicio, trae paz. ¿Y sabes qué hizo después? Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Viste? 20. Él les mostró las heridas, no para culparlos, sino para recordarles cuánto los amaba, para que supieran que la paz que les ofrecía estaba apagada con sangre, y al ver eso, dice la Escritura, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La tristeza se volvió alegría, el miedo se volvió fe. La habitación cerrada se convirtió en altar. Eso puede pasar también contigo esta noche, no importa si estás en silencio, con la puerta cerrada, con las cortinas bajadas. Jesús puede aparecer. Puede ponerse en medio y decirte, paz, paz no como el mundo la da, paz que cura la ansiedad, que disuelve el temor, que restaura la fe, y lo mejor es que no tienes que hacer nada para que Él entre, solo tienes que estar dispuesto a escuchar su voz. Por eso, esta noche, comenta esta frase como una declaración abierta, aunque sea desde tu encierro. Jesús, entra en mi habitación y tráeme tu paz. Coméntalo ahora. Escríbelo como si abrieras la puerta, como si al hacerlo le dieras permiso para entrar. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta. Este mensaje puede ser la visita de Jesús a otro corazón encerrado por el miedo. Tú puedes ser el canal para que esa paz llegue donde nada más puede entrar. Jesús no necesita que salgas a buscarlo. Él viene a ti, a tu noche, a tu encierro, a tu temor. Y en el próximo bloque veremos cómo la presencia de Dios en los Salmos promete acompañarte incluso en la noche más oscura, cuando todo parece perdido. Aunque ande en valle de sombra, la compañía divina en la noche más oscura, hay noches que no parecen tener fin, momentos donde el alma camina por el valle más temido de todos, la sombra de muerte. No siempre es literal. A veces es una pérdida, una traición, una enfermedad, un diagnóstico, una soledad tan densa que parece tragarte. Y sin embargo, el salmista escribió una de las frases más valientes, más profundas y más eternas que existen. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. David no dice si ando, dice aunque ande. Es decir, no lo buscó, no lo pidió, pero llegó, y aún así no temió. ¿Por qué? Porque el secreto no es evitar el fallo, el secreto es con quién lo cruzas. El Salmo 23 no es una poesía tierna, es un manifiesto espiritual, un testimonio vivo de que el pastor no abandona cuando se apaga el sol. Él sigue guiando, incluso en la oscuridad. El texto dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes qué significa eso? La vara corrige al enemigo, el cayado rescata al hijo. Una herramienta para la justicia, otra para la misericordia, y ambas para tu consuelo. Cuando el enemigo susurra en la noche, ¿estás solo? Tú puedes responder, el Señor está conmigo. Su vara me defiende, su cayado me levanta. David escribió este salmo no desde la comodidad, sino desde la experiencia. Él supo lo que era dormir en cuevas, huir, perder amigos, ser traicionado, llorar, temer. Pero también supo lo que era ser perseguido por la bondad y la misericordia de Dios, porque más adelante dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Peto 6. Incluso en el valle, incluso en la noche, incluso cuando no entiendas nada. Hoy quizás tú también estás cruzando tu propio valle. Tal vez no lo dices en voz alta, pero hay algo que duele, algo que oprime, algo que te acompaña por dentro. Y Jesús quiere recordarte esta noche. Tú no estás solo en ese valle. Yo estoy contigo. Y si Él está, no hay sombra que te destruya. No hay noche que te consuma. No hay dolor que no termine en mesa servida, porque eso dice el mismo Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí vas a cruzar el valle y vas a llegar al banquete. Por eso, esta noche, declara con convicción en los comentarios esta frase eterna. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque Jesús está conmigo. Coméntalo ahora, escríbelo con el alma. Haz que el valle escuche tu fe. Haz que el infierno sepa que tu confianza no se apaga en la noche. Y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta.
Este mensaje puede ser la antorcha encendida que otra alma necesita para cruzar su valle. El pastor está aquí, y tú no estás solo. Y en el próximo y último bloque haremos el gran cierre de este viaje espiritual, una conclusión llena de gloria, de promesas, y una llamada a la acción que marcará tu caminar con Jesús. La lámpara encendida. Las vírgenes prudentes que velaron durante la noche. La noche es también un tiempo de prueba. Es el momento donde se ve quién está esperando con fe y quién se ha confiado. Jesús lo ilustró con una parábola profunda y desafiante. Las 10 vírgenes, todas esperaban al esposo, todas se habían preparado, todas se durmieron, pero no todas estaban listas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mateo 25 o 1:2. Esta parábola no es solo para eventos futuros, es una advertencia para el estado del alma durante la noche, una enseñanza eterna sobre cómo debemos vivir mientras esperamos el regreso del Señor. Las vírgenes prudentes tenían aceite, las insensatas no. Todas estaban aparentemente iguales por fuera. Pero la diferencia estaba en lo que llevaban dentro. El aceite representa la unción, la intimidad, la conexión con el Espíritu Santo. Y la lámpara, tu vida, tu testimonio, tu fe encendida. Jesús fue claro, el esposo tardaba. Cabecearon todas y se durmieron. Verso 5. Eso es muy revelador. Dormirse no fue el problema. El problema fue quedarse sin aceite, porque en medio de la noche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Punto 6. Medianoche otra vez. El momento inesperado. La interrupción divina, la hora en la que todo se define. Y entonces las insensatas se dieron cuenta de que no tenían lo necesario. Pidieron aceite, rogaron, clamaron. Pero ya era tarde. Las prudentes entraron con el esposo, y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes hinchao diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué palabras tan duras, no porque él fuera cruel, sino porque ellas se habían preparado a medias, y el reino no se hereda por intención, sino por disposición. Esta parábola es un llamado urgente a velar, a mantener la lámpara encendida, a no dejar que la rutina, el cansancio o la vida te robe la preparación. Hoy, más que nunca, Jesús está cerca, y su venida en la noche, en el momento menos esperado. Cuando el mundo duerma espiritualmente, el clamor se oirá otra vez. ¿Y tú, cómo estás? ¿Tu lámpara tiene aceite o estás dormido por dentro? Esta noche Jesús te dice, velad porque no sabéis el día ni la hora. Verso 13. Y velar no es no dormir físicamente, es vivir despierto por dentro, es mantener tu alma encendida, tu fe activa, tu comunión constante. Por eso quiero que comentes esta frase con reverencia y decisión. Jesús, mantén mi lámpara encendida. Hazlo ahora. Es una oración, una súplica, una declaración. Que el cielo vea tu aceite, que el esposo sepa que tú lo estás esperando, y si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta, porque este mensaje puede despertar a una virgen dormida, puede recordarle a alguien que el esposo ya está cerca, y que aún hay tiempo de llenar la lámpara, la medianoche llegará, y tú decidirás si será la hora del clamor o del lamento. Cierre y llamada a la acción. Esta noche Jesús te ha estado hablando. ¿Lo oíste? Si has llegado hasta aquí, no estás frente a un simple video. Has atravesado un viaje espiritual. Has caminado por valles oscuros. Has escuchado himnos en cárceles, oraciones bajo el peso de la sangre, ángeles que descienden mientras duermes, visiones que despiertan el alma, voces que susurran tu nombre desde el cielo. Y ahora aquí estás, al final, con el corazón tocado, con la fe encendida, y no por lo que viste, sino por lo que sentiste. Has escuchado palabra tras palabra, versículo tras versículo, promesa tras promesa. Has recordado que Jesús no duerme, que Él vela mientras tú descansas, que la noche no es sinónimo de soledad, sino escenario de intervención divina. Esta noche no será una más. Será la noche donde entendiste que dormir también es un acto de fe, que cerrar los ojos no es rendirse al cansancio, es entregarse al cuidado del pastor. Y si llegaste hasta este punto, quiero decirte algo. Muy pocos llegan hasta aquí, muy pocos se detienen a oír al Espíritu hasta el final, muy pocos perseveran cuando el alma quiere distraerse. Tú lo hiciste y eso no es casualidad.
Eres parte de los que no solo oyen, sino que buscan, no solo creen, sino que anhelan, no solo siguen, sino que esperan. Y por eso quiero invitarte a hacer algo muy especial. Comenta esta frase única solo para los que llegaron hasta el final de este mensaje. He llegado hasta aquí porque mi alma tiene sed de la voz de Jesús. Sí, esa es la señal, esa es la contraseña del Espíritu. Cuando vea esa frase en los comentarios, sabré que eres uno de los elegidos que está respondiendo al llamado con todo su corazón. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10, 27. Y tú al llegar hasta aquí lo has seguido en la noche. Ahora déjame decirte algo con la misma seriedad con la que se predica en un altar. Este video necesita ser compartido. No por mí, no por números, sino porque hay personas ahora mismo, en este preciso instante, llorando en la oscuridad, pensando en rendirse, sintiendo que Dios está en silencio. Y este mensaje puede ser la señal que tantos suplicaron. No compartirlo es ocultar una antorcha, es guardar una lámpara debajo de la cama. Y Jesús dijo que la luz no se esconde, se pone en alto. Así que te invito, compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Hazte parte de esta comunidad de vigías del alma. Personas que no solo ven videos, sino que construyen altares. Cada me gusta que dejes, cada comentario que escribas, cada vez que compartes, estás difundiendo el fuego. ¿Estás llevando aceite a las lámparas de otros? Estás colaborando con el Espíritu para encender corazones. Y si no estás suscrito aún, quiero decirte esto con amor, pero con verdad. Estás perdiendo el alimento constante que tu alma necesita. Estás dejando pasar la oportunidad de ser discipulado, fortalecido, ministrado en tu propio cuarto. No es un canal, es un pozo espiritual. Y a los que ya están suscritos, qué honor caminar con ustedes. Qué bendición tener una familia espiritual como esta, los que han hecho de este lugar un refugio, una casa, una comunidad de vigilia. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a quedarte unos minutos más. No te vayas aún. Quédate quieto, apaga el ruido, cierra los ojos y dile algo a Jesús. Agradécele, adóralo. Dile, gracias por velar mientras yo descanso. No interrumpas esta conexión, no la cortes bruscamente. Deja que la gloria repose sobre ti. Deja que la paz te abrace. Y cuando te acuestes, que sea con la certeza de que el cielo está en guardia. Jesús está en tu cuarto. Su espíritu cubre tu mente. Sus ángeles rodean tu cama. Y el amor del Padre sostiene tu alma. Esta fue la noche en que lo entregaste todo en manos de Dios antes de dormir. Y por eso dormirás en paz. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente con la lámpara encendida. Y nunca olvides esto, Jesús vela mientras tú descansas. Amén.